Bueno, Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Veníamos hablando de este tema, perfil de un verdadero discípulo. Voy a hacer un repaso rápido para que nos conectemos con la última parte de lo que vamos a hablar hoy. Hablábamos sobre Mateo 5, del 1 al 2, que dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Aquí yo encontré una discrepancia con lo que mostraron en The Chosen, los que han visto la parte de los elegidos allí, cuando el Señor va a dar el sermón de la montaña. La palabra dice que él vio que las multitudes se reunían y él subió a una ladera y allí se sentó y sus discípulos se juntaron a su alrededor y él les empezó a enseñar. Un mensaje que, como lo hemos hablado en estos domingos, perfila al discípulo de Cristo. ¿Cuáles son qué es lo que caracteriza al discípulo de Cristo? Y hablábamos de lo que es el perfil de una persona, que son aquellos rasgos peculiares que caracterizan a alguien. También el perfil habla de un diseño especial de una cosa para que cumpla una determinada función. Y este sermón el Señor lo empieza a hacer, o empieza a declarar este sermón con las bienaventuranzas. Bienaventurado, doblemente bendecido, afortunado aquel que tal, y empieza a dar unas declaraciones allí. Y empezamos a ver unas cualidades que empieza el Señor a describir de sus discípulos. Primero, afortunados los que se reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Esta es palabra de Dios para todos. O sea, que es doblemente bendecido aquel que reconoce su incapacidad espiritual. También el segundo aspecto, esperen, voy a pasar esto rápido porque no quiero quedarme aquí. Vamos al puro final. Y encontramos estas cualidades, o lo que el Señor ve en sus discípulos: incapacidad espiritual, una contrición espiritual, humildad espiritual, aspiración espiritual, compasivo de espíritu, puro de corazón, de servicio conciliador e inconmovible en lealtad. Pero también hablamos que todas estas cualidades fueron exhibidas por el Señor durante su vida sobre la tierra. Pero cuando este mundo hostil, esta frase la dice Oswald Sander en el libro que lleva este nombre, que cuando el mundo hostil observó cómo el sermón del monte era puesto en práctica tan perfectamente ante sus propios ojos, ejemplificado en términos de una vida humana, allí fue cuando decidieron clavarlo en la cruz. Y empezamos a hablar también de la función de un verdadero discípulo. Después de este pasaje de las bienaventuranzas, el Señor empieza a hablar de la función del verdadero discípulo, del rol, de lo que Él espera que los discípulos suyos seamos aquí en la tierra. Y Él hace dos declaraciones allí, versículo 13 y versículo 16 de Mateo 5. Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Y habíamos hablado particularmente de la sal, que Jesús no dijo que seríamos sal o que llevaríamos sal, sino dijo: ustedes son. Ustedes son. ¿Sí? Cada una de estas, la sal y la luz, realmente acentúa lo que distingue al discípulo. También hablamos de que tanto la sal como la luz son absolutamente indispensables para una vida normal. La sal significa una influencia preservadora y la luz un resplandor revelador. Que mientras la sal actúa secretamente, la luz brilla públicamente. Y de la sal dijimos que habla como de la severidad, como la rigurosidad, la fuerza del discípulo, mostrando estas cualidades. La sal es enemiga de lo insípido, o sea, realmente la sal da sabor. La sal es enemiga de la corrupción. La sal solo puede cumplir su función si tiene un contacto con los alimentos para sazonarlos y preservarlos. O sea, la sal en el salero de nada sirve. Por eso esta frase que dice allí: la sal
no debe estar en el salero, sino en la sopa. Y el mundo es la sopa. Que la sal puede perder su sabor. Me compartía Víctor hace 8 días que él tenía, no sé por qué, no le voy a pedir explicaciones del por qué, tenía como un cajoncito con sal. Es como que se había olvidado de la sal. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, mire que la sal cuando no se usa también es perjudicial. La sal, habló Jesús de que obviamente la sal cuando pierde su sabor va a ser echada afuera. O sea, la sal para que funcione tiene que mantener su sabor, tiene que mantener sus cualidades, porque la sal puede perder su sabor. Y hablamos de la luz. La luz es el resplandor del discípulo. Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Si la sal significa una dignidad interior, porque la sal, ¿alguien sabe con ver la carne cuán salada está la carne? No. O sea, vemos la carne y no sabemos si está salada o no tiene sabor. Realmente cuando la probamos es cuando vemos cuánta sal hay allí. Y eso habla de la dignidad interior, no se ve, sino cuando ya realmente entran en contacto con cada uno de nosotros, cuando estamos en las relaciones, cuando estamos en medio de las circunstancias de nuestra vida, trabajo, estudio, lo que estamos haciendo, allí la gente va a empezar a probar si tenemos sal o no tenemos sal, lo podríamos decir de esa manera. La sal, como si la sal significa una dignidad interior, pues la luz habla de ese testimonio exterior. ¿Y qué hablábamos de la luz? Pues primero que la luz no es propia, ¿cierto? Que la luz es prestada. No es una luz propia la que nosotros reflejamos. Realmente Jesús mismo dijo también, yo soy la luz. O sea que lo que nosotros hacemos es reflejar su luz. También Jesús les dijo a los discípulos que ellos eran la luz, no las luces. Y muchas veces hemos hablado del problema del individualismo, no de la individualidad. El Señor a cada uno de nosotros nos ha hecho particulares, pero en medio de nuestra particularidad somos parte de algo mayor. Y la manera en la que nosotros crecemos en Jesús, la manera en la que nosotros maduramos en la vida cristiana es cuando entendemos que hacemos parte de algo mayor. La vida cristiana no solo tiene que ver con nosotros, no solo tiene que ver con que Jesús murió por mí, Jesús fue crucificado, me salvó, derramó su sangre, me perdonó, Jesús me limpió de sus pecados, ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es ver muy pequeño, de eso vamos a hablar un poco en 8 días, en el domingo de resurrección. Eso es ver muy pequeño la obra de Cristo en la cruz, la obra de Cristo, la obra completa, la obra de salvación. Por eso es que cuando nosotros nos vemos como algo en que hacemos parte de algo mayor, el Señor dijo, cada uno es un miembro, pero somos parte del cuerpo. Y allí en el cuerpo es que podemos cumplir nuestra función. Cuando nos apartamos del cuerpo, ese es el esfuerzo grande que hacemos cuando estamos unidos con el cuerpo pastoral. Aquí el pastor Enrique es testigo de esto, que cuando nos unimos como cuerpo pastoral, el ánimo y el deseo realmente es poder vernos como cuerpo de Cristo en la ciudad. Cuerpo de Cristo en la ciudad. Y cuando cumplimos nuestra función como cuerpo de Cristo en la ciudad, allí vamos a poder resplandecer más la luz de Cristo que una manera individual. Una manera individual cuando estamos cada uno en nuestros quehaceres diarios, en nuestras obligaciones diarias. Por eso Jesús dijo que nosotros somos la luz. La luz. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos cristianos hacemos parte de la iglesia en Sogamoso? Piensen un número, no vamos a entrar aquí porque no tenemos como una idea realmente. A todos nosotros Jesús nos llamó la luz del mundo. Imagínense una luciérnaga.
Se me vino esa imagen ahorita. Imagínense una luciérnaga, ya casi no se ven, ¿no? Yo me acuerdo cuando salíamos a acampar con mi papá, veíamos luciérnagas, ahora ya no se ven luciérnagas. Y una luciérnaga sí es una lucecita. Ahí va una. Imagínense si se juntaran millares de luciérnagas. ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría? ¿Qué se revelaría de la oscuridad? Bueno, lo mismo sucede. Por eso es que Jesús hace una declaración más adelante de la que vamos a hablar. Entonces, entender que no somos las luces del mundo, sino que somos la luz del mundo. Lo tercero, que obviamente la luz sirve ¿para qué? Pues la luz sirve para iluminar. Pero ¿qué significa esto que la luz sirve para iluminar? Que la luz contrarresta la oscuridad. De aquí podríamos sacar una conclusión. Dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda la oscuridad, sobreabundará la luz. O sea que aquí podríamos sacar una conclusión, que entre más nosotros seamos esa luz que Cristo quiere que seamos, menos oscuridad va a haber. Lógico. Pero si hay maldad y hay oscuridad que está tomando nuestros pueblos, está tomando nuestras naciones, está tomando nuestras ciudades, ¿quiénes pueden hacer retroceder la oscuridad? La iglesia. Nosotros. ¿Quiénes son los que podemos bajar los índices de corrupción? Nosotros. ¿Quiénes somos los que podemos bajar los índices de violencia intrafamiliar? Nosotros. ¿Quiénes somos aquellos que podemos bajar esos índices de suicidio en nuestras generaciones? Nosotros. La oscuridad está a sus anchas, pero cuando nosotros comprendamos que somos la luz, el resplandor de Cristo, allí la oscuridad va a empezar a retroceder. Jesús enfatizó esto como con las figuras del almud y la cama. En aquellos días, pues en esos días no habían fósforos para encender el fuego, de manera que la costumbre era guardar brasas para este propósito. Estas brasas que hacían allí por las noches cuando preparaban los alimentos, estas brasas las guardaban como en un recipiente al que llamaban almud. Y Jesús aprovechó esta costumbre como ilustración. La luz no puede ser ubicada bajo un almud, o sea, no solo son brasas guardadas en un recipiente o debajo de una cama, porque no cumple su función. Si nosotros somos de aquellos cristianos tipo James Bond, no cumple su función. A veces nos da temor decir que somos cristianos. A veces nos da temor decir que somos hijos de Dios. No sé si es por el temor que de pronto en algún momento nos encuentren mal parados y qué van a decir de nosotros. O que de pronto en algún momento tenemos como el temor o el miedo de ponernos y de llevar la responsabilidad de que conozcan que somos hijos de Dios. Pero lo que tenemos que entender es que Jesús dijo que esa luz no se puede esconder. O sea que si nosotros de una u otra manera tratamos de esconder que somos la luz, Jesús va a hacer que esa luz brille. Puede traernos un costo, pero va a hacer que esa luz brille. Dice el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. La luz, Marcos 4:21. La luz puesta en un candelero en un lugar bien visible, no para ser vista, sino para irradiar su resplandor por todo el lugar. Ahora, no es verdad que el testimonio de muchos discípulos se apagó por el almud o por el recipiente de las ocupaciones, o como lo dice el escritor, o la cama de la pereza. ¿Saben dónde apagamos nosotros la luz? Con lo que decía Carolina, con el si fuera. Pues no fui francés, le tocó un boyacense, sogamoseño de pura cepa, no con ojos azules, pero sí algo de ojos verdes, color cebolla. Dirían que si fuera un francés con ojos verdes, sería ojos verdes color esmeralda. Wow.
pero como es un boyacense con ojos verdes, pues color cebolla. Pero muchas veces las ocupaciones, el si tuviera, si fuera, la ansiedad van apagando nuestra luz, van consumiendo nuestra luz. Entonces, por eso, ¿qué dice Marcos? No lo tengo allí, perdónenme. Marcos 4:21. Marcos capítulo 4. Versículo 21. Allí es donde Jesús habla de otra manera la parábola de la lámpara. Entonces Jesús les preguntó: ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. Pues todo lo que está escondido, versículo 22, tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. O sea, puede que en algún momento queramos estar ocultos, puede que en algún momento no queramos que nuestra vida salga a la luz, pero tarde que temprano se descubrirá. Versículo 23, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y lo último que el Señor habló allí fue esto. Habló de que somos sal, de que somos luz, pero también habló de que los discípulos, sus discípulos, son como una ciudad sobre un monte. Esto habla sobre la prominencia del discípulo. El discípulo ha sido llamado a algo mayor, no algo mayor que nos dé gloria, no algo mayor que nos levante el ego, no algo mayor que nos haga que nosotros solo seamos vistos, algo mayor para que Cristo sea glorificado. Mateo 5:14 declara en la Nueva Traducción Viviente: como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Es interesante que el Señor usa el ejemplo de una ciudad y volvemos al mismo tema. Una ciudad habla de un conglomerado, de un conjunto de casas. Jesús no está hablando aquí de una vivienda aislada, sino de una comunidad. Lo mismo con las luces. No somos las luces del mundo, sino somos la luz del mundo. Y cuando podamos nosotros comprender, hace 8 días el Señor nos llevó a hacer una oración juntos, a ver que estábamos juntos, tomados de la mano, que no éramos solos. Hicimos aquí un gran círculo, hacíamos parte de algo y pudimos orar por esa unidad. Pudimos orar porque el Señor nos hiciera sentir y nos hiciera ver que no caminamos solos, sino que caminamos juntos, cada uno. Yo sé que cada uno está como dirían por allí, con sus cuitas, cada uno está con sus circunstancias, cada uno está viendo sus momentos, pero si nosotros podemos comprender que hacemos parte de una comunidad, y cuando hablo de comunidad no estoy hablando de la congregación, comunidad cristiana de fe, sino hacemos parte de una comunidad mayor, su iglesia, su pueblo. Si nosotros vemos lo primero que el Señor habló allí en el Antiguo Testamento, no fue de iglesia, sino fue de nación. Fue de nación. Y cuando el Señor se refirió a iglesia, se refirió fue a una asamblea, a una comunidad de hombres y mujeres que tenían un nivel de autoridad, que ese nivel de autoridad se veía reflejado en las ciudades, porque esa comunidad, esa asamblea, esa eclesía, era hombres y mujeres que se sentaban a las puertas de las ciudades. Y ellos eran los que decidían lo que entraba a la ciudad, lo que no entraba a la ciudad, qué tipo de comercio se daba en la ciudad, qué tipo de negocio se daba en la ciudad. Cuando Jesús habló de su iglesia, habló de esa comunidad, de ese grupo de hombres y mujeres. Y cuando Él dijo que así sería su eclesía, o sea, hombres y mujeres como nosotros, parados a las puertas de nuestras ciudades. Ustedes van a decir, pero Henry, ahora es mucho más difícil.
Pues en ese tiempo las ciudades eran fortificadas y habían puertas principales. No todo, o el que quería entrar o salir de la ciudad tenía que entrar por esos lugares. Allí se ubicaba la eclesía, que era una figura griega. Allí se ubicaba esa asamblea, esa comunidad de hombres y mujeres. Lo que el Señor está esperando, lo que Cristo está esperando de su iglesia para este tiempo, es esa comunidad de hombres y mujeres. Que nos paremos en la ciudad, que nos paremos por la ciudad, que defendamos los intereses de Cristo en la ciudad, que defendamos el don redentivo de la ciudad. No sé si ustedes han escuchado, y aquí lo hemos hablado, las ciudades tienen un don. Las ciudades tienen dones. Dios derramó dones a la tierra. Dios derramó dones sobre los pueblos, sobre las ciudades, sobre las naciones. Y cuando podemos nosotros entender cuál es el don que Dios llamó a Sogamoso, lo podemos ver por la dimensión de lo que se mueve en la ciudad, lo podemos ver por lo que Sogamoso, cómo se llama a Sogamoso, lo podemos ver por todo lo que se centra en Sogamoso, aún a nivel nacional también. ¿Qué sucede en Sogamoso cada año? ¿Qué sucede en los diciembres? ¿Qué sucede los julios en Sogamoso? En Sogamoso siempre hay un llamado a diferentes comunidades y asambleas que tienen su fe en otros dioses con minúscula para levantar al sol, al Dios Sol, y darle honra al Dios Sol y darle gloria a Dios Sol, que bendiga las cosechas, que bendiga la nación. Eso lo hacen hombres y mujeres sin Dios, entendidos en eso. Y eso es curioso y eso a la vez es triste. Porque hombres y mujeres que no comprenden, que no entienden, que tienen sus ojos cegados, inconscientemente están siendo usados como puerta en la ciudad para que entre maldición a Sogamoso. Cuando nosotros como iglesia deberíamos ser esos hombres y mujeres que nos levantemos y seamos una puerta de bendición para la ciudad, donde su gloria se derrame, un canal que abramos nosotros, como está sucediendo. No sé si ya se cerró o se abrió más este agujero en la capa de ozono, que las oraciones, la unidad, la comunión, el entendimiento del pueblo de Dios en la ciudad, podamos abrir un hueco en la atmósfera de la ciudad, abrir un boquete, abrir una puerta en la atmósfera espiritual de la ciudad. Y que la gloria del Señor, la lluvia del Señor, el conocimiento de Cristo se derrame sobre Sogamoso. No es en vano lo que tenemos allí al centro. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Párense ustedes en el centro de la Plaza de la Villa, hacia donde está como la supuesta fuente, porque pues nunca veo agua allí, ¿no? Pero allí hay una fuente. ¿Qué es lo que está puesto supuestamente en el centro de Sogamoso? Un monumento que quiere ratificar la adoración al sol. Y no solo las indias están inclinadas en ese monumento hacia el sol. Ahí les dejo la inquietud. Hoy los pensionados pueden ir y sentarse en una de las sillas de la Plaza de la Villa, comerse un helado, pero háganse en el centro y miren lo que están adorando. No les digo más. Ahí les dejo la inquietud. Vayan y miren lo que adoran, hacia dónde están adorando estas indígenas, hacia dónde están adorando. Solo les dejo allí. Vayan con la inquietud. ¿Por qué pusieron en el centro de la Plaza de la Villa un símbolo muisca? ¿Por qué nuevamente se levantó el templo del sol? Para muchos es cultural. Para muchos levantar el templo del sol era no perder nuestras raíces.
Pero ¿qué razón hay detrás espiritual de nuevamente haber levantado el templo del sol en su lugar original, donde se levantaba un culto pagano al sol, un culto que hace mella, que tiene fuerza de autoridad en Latinoamérica? Un culto que se une con los cultos que hacen los incas en el Perú y que hacen los mayas allí en Centroamérica. Todo eso está conectado. Todo eso está conectado. Para muchos puede ser locura, pero cuando nosotros entendamos que si aquí el enemigo quiso poner un templo, quiso poner un culto y quiso poner una religión al sol, es porque hay un don que Dios tiene en esta tierra. ¿Y cuál es ese don de Sogamoso? Es un don adorador. Es un don adorador. Por eso muchas de las palabras que se han dicho sobre Sogamoso, si Sogamoso cambia, cambia Colombia. Si Sogamoso es transformado, Colombia es transformada. Para muchos de nosotros, qué bendición, pero para su iglesia, qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Que caminemos, que seamos una comunidad. Por eso cuando el Señor habló de una ciudad asentada, es interesante porque los lugares altos han sido usados por la oscuridad, han sido usados por las tinieblas para poner altares de adoración. En los lugares altos, siempre que usted vaya a un lugar alto, en las grandes ciudades siempre se puso allí un altar de adoración. ¿Y por qué Jesús toma la idea de una ciudad asentada sobre un monte? Recordemos que el enemigo siempre vino a imitar, siempre ha querido imitar, siempre ha querido corromper, siempre ha querido pervertir. Pero aquí cuando hablamos no es construir ciudades en los montes, sino que los discípulos de Cristo, los discípulos cuando están juntos, son esa luz del mundo, son esa ciudad, son esa comunidad que al levantarse sobre un monte ilumina, resplandece sobre toda una región, resplandece sobre un lugar y allí las tinieblas son completamente disipadas. Una casa iluminada se multiplica hasta que se transforma en una ciudad iluminada que no puede ser ocultada. A los que nos gusta la geografía y tenemos Google Earth, bájenselo a su computador o lo pueden tener en el celular y miren cuánta iluminación desde el espacio se ve de las grandes ciudades. Hay grandes ciudades que el resplandor llega hasta la última capa de la atmósfera. Hay grandes ciudades que se ve su iluminación. Y realmente a mí lo que me habla es que ese es el impacto, esa es la influencia, esa es la autoridad que Dios quiere darle a sus discípulos. No podemos desconectarnos que cómo se da este resplandor, de dónde viene la energía de este resplandor, de dónde viene los vatios, los watts de este resplandor. Pues de lo primero que hablamos, el carácter del discípulo. Un discípulo pobre en espíritu, un discípulo que llora y que anhela ser consolado, un discípulo que es pacificador, un discípulo que busca la paz, un discípulo que sabe, que anhela, que su aspiración realmente es hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros nos movemos y cuando nosotros caminamos sobre permitimos que Cristo forme su carácter en nosotros, allí empezamos a iluminar más el resplandor de Jesús. No es una luz propia, no es una luz propia. Con tanta controversia, con tanta ahora que se está levantando en el país, con tanta polarización, nosotros deberíamos levantarnos como pacificadores. Nunca ocultar la verdad, porque recuerden que la paz, la mentira no se puede ocultar en una falsa paz. La verdadera paz viene construida en la verdad y la justicia. Allí se construye la verdadera paz. Pero cuando sus discípulos, sus hijos, nos movemos en la verdad, podemos ser pacificadores en un mundo tan polarizado, en un mundo tan dividido. Es triste ver una nación dividida.
Porque a la final una casa dividida contra sí misma no prospera. Y mientras estemos divididos no vamos a prosperar. Pero adivinen quién va a traer la unidad. La unidad no la va a traer un partido político, la unidad no la va a traer un gobernante. Porque la verdadera unidad está manifestada en el cielo. 3 personas y un solo Dios. Esa es la verdadera unidad, donde todos se mueven con un propósito, hay un propósito mayor. Y cuando esa unidad es reflejada en medio de nosotros y nos ven a nosotros unidos, pero es triste ver que los más polarizados somos los hijos de Dios. Es triste ver que los que más estamos divididos somos los hijos de Dios. Conocemos el mensaje de la verdad, conocemos quién es la verdad, conocemos quién fue el que intercedió. ¿Quién fue el que intercedió por nosotros para que seamos uno? ¿Dónde nace la verdadera unidad? Jesús lo dijo, como tú y yo. Allí nace la verdadera unidad, como tú y yo, que ellos sean uno. Y cuando nosotros empecemos a caminar como uno en pequeñas cosas, como un día se los manifesté este profeta, este grupo musical profético de La Hormiga, argentino. En lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario libertad. Cuando seamos uno, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, una sola esperanza. Como lo dice Efesios 4, cuando caminemos como uno, vamos a empezar a traer unidad a nuestra nación, vamos nuevamente a resplandecer como una ciudad. Van a mirarnos a nosotros. Van a mirarnos a nosotros, van a ver qué es lo que sucede. Ustedes han visto muchas veces, los que conocen el video de transformaciones, ¿qué fue lo que trajo transformación a una ciudad? ¿Qué fue lo que trajo transformación a una nación? ¿Qué transformó a Cali en la época del cartel de Cali? ¿Qué transformó a Molonga allí en, ¿dónde es? ¿Guatemala? ¿Salvador? ¿A Molonga? ¿Salvador? ¿Guatemala? ¿Cómo? Guatemala. ¿Qué fue lo que cambió a Molonga? ¿Cuáles son los avivamientos que se han dado en Pensacola, en Toronto, los avivamientos que se dieron, por ejemplo, en Asbury en este tiempo? ¿De dónde nacen esos avivamientos? Nacen de corazones unidos. Y eso llama la atención de otros, eso llama la atención de muchos, porque es una ciudad asentada sobre una montaña. Cuando nos vean unidos, Dios mío, lo que va a suceder a nivel de las ciudades es lo inimaginable. Tal crecimiento simboliza realmente un testimonio irresistible y creciente de la iglesia. No fue lo que sucedió en el capítulo 2 de Hechos, no fue lo que sucedió en Jerusalén, no fue lo que sucedió en Antioquía. Se unió la iglesia, aquellos que habían escuchado a Cristo del mensaje de Cristo que lo dio Pedro, el que días anteriores lo había negado. Por la gracia del Señor, Pedro se levanta ahí sí se levanta con fuerza y con poder, y sus palabras ungidas por el Espíritu Santo se levantan en medio de una fiesta allí llena de muchos pueblos, de personas de bastantes pueblos y lenguas. Estaban allí en Jerusalén y él levanta un mensaje. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los que escucharon el mensaje se compungieron de corazón, su corazón fue movido, su corazón buscaron arrepentirse de todo lo que eran. Un mensaje que, si ustedes lo ven, no es un mensaje wow, qué preparado, la historia que conocemos. Hasta Pedro les echó la culpa de que lo hayan crucificado, les echó el vainazo. Yo no sé si Pedro era como boyacense, pero les echó el vainazo. ¿Qué pasó allí? Dicen que las personas se compungieron de corazón, y lo primero que hicieron las personas cuando escucharon a Jesús fue ir a donde los discípulos y le hicieron la pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacer todos los días. En vez de estar moviéndonos en nuestras propias ideas, estar moviéndonos en nuestros propios planes, estar moviéndonos en nuestros propios propósitos, anhelando solo lo nuestro, esa pregunta deberíamos hacérsela al Señor, como le hicieron el pueblo a los discípulos. Ahora,
¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Cuando se dieron cuenta del mensaje que Pedro había hablado y que movió su corazón, los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los discípulos? Amén, aleluya, gloria a Dios. No, todavía no hemos llegado hasta allá. ¿Qué hicieron los discípulos cuando el pueblo vino y les dijo, ¿y ahora qué hacemos? Pues lo que les dijo Jesús. ¿Qué les dijo Jesús en Mateo 20? ¿Qué les dijo? Que vayan y qué. ¿Que vayan y qué? ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Cómo? Enseñándoles lo que yo les he enseñado. Una sola doctrina, un solo mensaje, un solo evangelio, lo que Cristo enseñó. ¿Cuántas naciones fueron tocadas en un día? No lo sabemos, pero fueron muchas. En un día, naciones tocadas. ¿Y qué sucedió con esa iglesia? Que fue la primera vez, empezó a llamarse iglesia. ¿Qué sucedió allí? Los que preguntaron ¿qué hacemos? Empezaron a perseverar. Se lo propusieron, fueron determinados, fueron deliberados en perseverar en lo que se les había enseñado. En lo que los discípulos les enseñaban, perseveraban. ¿Cuál fue el fruto de perseverar? Si nosotros miramos allí Hechos, no quiero quedarme allí, pero sencillamente para que lo veamos rápidamente. Hechos capítulo 2. Versículo 42 dice, todos los creyentes se dedicaban, en la Reina Valera creo que dice perseveraban, o sea, era un objetivo, era un propósito para ellos, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y qué fue lo primero que vino después de las enseñanzas de los apóstoles? ¿Qué? Comunión. Comunión. Como uno, caminaron unidos, se movieron unidos, estaban unidos, comían juntos, adoraban juntos, alababan juntos. De esa unidad se ayudaban unos a otros. Pero esa unidad, ¿de dónde nació? Porque se dedicaban ¿a qué? A lo que los apóstoles les enseñaron. Ese es el problema que tenemos ahora. Porque un bien se ha convertido en un mal. Porque ya no estamos unidos en un mismo mensaje. ¿Y saben por qué? Porque así como las narices, que cada uno tiene una, cada uno en sus casas tiene una conexión a internet, tiene un acceso a una página web, tiene acceso a un mensaje de YouTube, tiene acceso sin perseverar en lo que muchas veces se les enseña. Y estamos tan inundados de mensajes, estamos tan inundados de enseñanzas, estamos tan inundados de opiniones sobre lo que debe ser, lo que no debe ser, que no nos une la enseñanza de Cristo. Nunca busques suplir tu crecimiento a través del internet, porque por eso el Señor dijo que camináramos juntos, que no nos dejemos de congregar. Allí el Señor va a traer sanidad en la enseñanza. Obviamente, cuando a ustedes se les enseñe algo, vaya, júzguenlo, busquen la palabra, busquen en la Biblia si lo que Henry y lo que los que enseñamos aquí les está enseñando, búsquenlo, no se lo coman entero. Porque si ustedes se comen entero lo que yo digo, después va a salir un profeta que quién sabe qué nombre va a dar y se van a comer entero lo que ese profeta les va a decir. O de pronto les va a llegar algunos de sectas que se mueven en las ciudades y los va a escuchar y ustedes, uy, sí, wow. No, confronten lo que dice la palabra. Comunión. Entonces, una ciudad asentada sobre un monte. Una ciudad asentada sobre un monte. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Los cristianos estamos ubicados en las alturas.
Como su maestro no podemos ser ocultados. La iglesia debe ser reconocida tanto en el sentido espiritual como en el físico. Como en el físico. ¿Dónde saben que somos la iglesia? Cuando se transforma en nuestro lugar de trabajo, cuando se transforma en nuestro lugar de estudio, cuando se transforma en nuestra familia. Allí cuando vemos transformación, allí es que somos atraídos, allí es como la gente es atraída por la luz, allí es como la gente es atraída por la sal. Se ha dicho que la piedad eminente es la piedad evidente. ¿Cómo saben que somos una iglesia misericordiosa? Porque ven misericordia en nosotros. ¿Cómo saben que somos una iglesia compasiva? Porque ven la compasión en nosotros. Un día lo dijimos, es triste que el ejército de Dios es el que mata a sus heridos. Yo ahorita que estoy, no les voy a decir porque dirán, ese pastor tan mundano. Unas series que me encantan mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre cómo se da la coinonía en medio de esos ejércitos, de esas, ¿cómo llamaban? Frentes de batalla, donde cuando estaba herido, sin importar lo que sucediera, lo llevaban, lo cargaban, sufrían, no dejaban muerto a alguno, pero uno ve a uno de sus hermanos pecando y de una vez lo manda al fuego eterno, al infierno. Así es que manifestamos compasión. Así es que manifestamos misericordia. Ahora, si no lo somos entre nosotros, imagínense con los de afuera. Pues, ¿qué? Si no aprendemos a ser compasivos entre nosotros, no vamos a ser compasivos con los de afuera. Esa es la luz que se va a reflejar. Es como lo que dijeron de Juan el Bautista. Juan 5:35. Juan el Bautista, un solo hombre, palabra de Dios para todos, dice: Juan fue como una lámpara encendida que iluminaba al pueblo. Juan fue como una lámpara encendida que iluminaba al pueblo. Ahora, las palabras de Jesús allí se resumen en el versículo 16 de Mateo 5. De la misma manera, Mateo 5:16. No sé si lo puse. Lo ponemos allí, porfa. Mateo 5:16. ¿Qué dice? Asimismo, asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. En esta versión que tengo aquí, en la Nueva Traducción Viviente, dice: de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. El brillo de nuestra luz los hará alabar al Señor. Ayer en el ayuno hablábamos que la iglesia, los hijos de Dios, ahorita que están saliendo otra vez profecías del fin del mundo. Ya por allá mataron a la princesa Kate de Londres. ¿Saben quién sí puede acelerar la venida de Cristo? La iglesia. Ni la maldad la va a acelerar, ni la oscuridad la va a acelerar. La iglesia puede acelerar la venida de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque una de las últimas de las señales que el Señor dio allí en Mateo, creo que es capítulo 24 o 25, 24 o 25. Bueno, Mateo 24, la última señal que dijo Jesús: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Y cómo se predicará el evangelio del reino? ¿Cómo vamos a manifestar el evangelio del reino? Con discípulos que hagamos y resplandezcamos en la luz de Cristo.
mostrando a Jesús en nuestras buenas acciones. Como lo decía Agustín de Hipona, predica, predica, y si es necesario, habla. A veces se escuchan más fuertes nuestras palabras. Yo siempre se los digo a veces a mis hijos, que nuestras acciones sean más fuertes que nuestras palabras. Que nuestras acciones sean más fuertes que nuestras palabras. Cerremos los ojos. Cerremos los ojos un momento allí. Esta es una semana que podemos aprovechar y meditar en esto. Cristo fue levantado de los muertos, resucitó, y su poder ahora nos habita para que todo el mundo sepa que Él es el Señor. Ser sal, ser luz, no tiene que ver con exaltarnos a nosotros mismos. Ser sal y ser luz es exaltarlo a Él. Es exaltarlo a Él. Es que Jesús sea visto. Él conoce tus circunstancias. Él conoce mis circunstancias. Conoce lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Él no es ajeno a eso. Él no es ajeno a lo que tú vives. Él no se hace de la vista gorda y está diciendo, no importa tu dolor, no importa tu frustración, sígueme, mírame. No. Él nos está diciendo, déjenme a mí. Mírenme a mí. No se separen de mí. Déjenme darles mi vida. Dejen que mi luz los ilumine. Dejen que mi luz resplandezca en sus corazones. Dejen que mi sal les dé sabor a su existir. Él es el que le da sabor a nuestros días. Él es el que le da sabor a las cosas que hacemos. Es Él. Él vivió siendo sal. Él vivió sazonando cada lugar a donde iba. Él vivió dándole sabor a cada vida que lo tocó. Él vivió dándole sabor a cada uno de los que le buscó. Y Él quiere darle sabor a tu vida. Y Él quiere resplandecer en ti. En ti. Por eso Él quiere cambiarte. Por eso Él quiere transformarnos. Por eso Él quiere tener completamente el control. ¿Qué le dices en este momento? ¿Qué le dices en este momento a Él? ¿Cuál es tu respuesta a Él? Díselo allí, de corazón a corazón. Dile si tienes miedo de seguirle, o dile si tienes miedo de perder algo. Dile si en algún momento no hay confianza, díselo. Él te conoce. Y si hay el anhelo de tu corazón, no viendo tus propios hechos, no viendo tus obras, no viendo tu falta de fe, no viendo tu incredulidad, si puedes verlo a Él, como mientras están allí con los ojos cerrados, como una frase que leí esta mañana: si tú pones la mirada en los gigantes, estos te derrotarán. Si tú pones tu mirada en Jesús, Él derrotará a tus gigantes.
No mires tus dificultades, míralo a Él. Y aún manifiéstale el anhelo de servirle, de seguirle, de conocerle. No mires cuánto te cuesta, solo míralo a Él. No mires tu condición, míralo, míralo. Y haz en cada uno, Señor, cada uno de nuestros corazones, ese anhelo de tu corazón. Hazlo en nosotros, Señor. Hazlo en nosotros. Y yo hoy quiero bendecirlos, Padre Celestial, con la oración de Pablo allí en Efesios 1, declarando lo que no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que lo llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con ustedes, los que creen en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes y dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y a ustedes, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Él, Jesús, los completa y los llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.